Buenas, en este vídeo vamos a explicar vamos a explicar los semiconductores. Bueno, como sabemos, hay como tres comportamientos frente a la conducción de la electricidad. Tenemos los conductores, tenemos los aislantes, que no conducen la electricidad porque no tienen cargas que se puedan mover, y los conductores, como son los metales, debido a su composición química, tienen electrones sueltos o compartidos que permite viajar a lo largo del conductor. Así, si tengo una barra de metal y tengo un campo eléctrico, vamos a ver, un campo eléctrico, le aplicamos una diferencia potencial, digamos que los electrones, en este caso viajan por aquí, pueden ser atraídos por el polo positivo y viajar libremente por dentro del conductor. Bueno, los aislantes no tienen, por lo tanto no conducen la electricidad. Pero ahora viene otro grupo importante de elementos, que son los semiconductores. Los semiconductores son, vamos a ponerlo aquí, en medio, semiconductores. Son materiales que normalmente son aislantes, pero que en ciertas condiciones pueden conducir. Bueno, de ellos vamos a ver los que están basados en el silicio. Y para entender el funcionamiento vamos a ver un átomo de silicio. Lo que tiene, una característica importante que tiene, es que tiene 4 electrones en su última capa. Tiene aquí, vamos a pintarlo así, un electrón aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Este va a ser nuestro átomo de silicio. Vamos a agruparlo en esto para tener... ¿Cómo se combina con otros átomos? Pues simplemente lo que hace es rodearse de... Vamos a ver. Si lo pintamos así muy claro, otro átomo aquí de silicio. De tal manera que va formando una estructura, un cristal, que vamos a pintarlo con otro color. Este cristal, de tal manera que el silicio se ve rodeado de 8 electrones, porque estos electrones de aquí se comparten tanto con este silicio como con el otro. De tal manera que cada átomo de silicio se ve ahora rodeado, cubierto por 8 electrones. Esta es la estructura de un cristal de silicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues un semiconductor, si ahora cambiamos e introducimos o contaminamos esta estructura que tenemos, este cristal de silicio, lo contaminamos con otro material, por ejemplo, y vamos a ver para ello la tabla periódica, vemos cómo, por aquí tenemos el silicio, vamos a ver el silicio que está aquí, tiene 4 electrones en su última capa. A su lado tenemos el aluminio y tenemos el fósforo, y son elementos muy parecidos, pero el fósforo tiene un electrón más en la última capa y el aluminio tiene uno de menos. Pues, ¿qué pasaría si contamináramos el silicio con el aluminio? Pues lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a crearnos un átomo aquí de aluminio. Este de aquí, en vez de ser aluminio, vamos a borrar esto. A ver, sí, eso es. Todo esto de aquí también lo voy a borrar.
y vamos a meter aquí un átomo de aluminio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el aluminio, hemos dicho que va a tener 3 electrones nada más en su capa, en su última capa. Y aquí se va a generar algo muy importante que vamos a llamar un hueco. Se genera un hueco, es decir, que para esa estructura cristalina aquí faltaría algo. Es un sitio en el cual se atraen electrones. Se podría llegar ahí. En este caso, esta estructura es se conoce como un semiconductor dopado de tipo N. Tipo N. Tipo N. Porque genera huecos. Bueno, y si en vez de dopar con el aluminio, dopamos con el fósforo, que está aquí al lado, el fósforo, lo que tenemos es, en vez de un electrón de falta, tenemos un electrón de sobra. Y vamos a copiar esta estructura. Vamos a ver, así. Y ahora, en vez del aluminio, como hemos dicho, vamos a poner el fósforo. El fósforo. El fósforo no solamente tiene 4, sino que tiene 5. O sea, tiene uno de más. Nos sobra aquí un electrón. Este electrón que voy a pintar, voy a rellenar, es un electrón extra. Entonces, este tipo de dopaje se llama tipo P. Tipo P. Es un semiconductor tipo P. Y es este electrón que está aquí está libre y sí tendría posibilidad de moverse dentro de la estructura. Es decir, tenemos tipo P y tipo N. Esos son semiconductores, materiales que, por un lado, puedo decir, este hueco puede estar relleno de repente, pues este hueco de aquí, este electrón salta, se puede rellenar aquí y el hueco se mueve aquí. Y lo mismo aquí, es decir, que el hueco podría actuarse también como que se mueve dentro de la estructura. Entonces tengo ya un tipo que es los semiconductores, tipo N y tipo P. Bueno, a continuación vamos a ver algo muy importante que pasa cuando juntamos o acercamos un tipo P a un tipo N. Se llama la unión PN. Vamos a verlo aquí. Si yo tengo un material, aquí, un material tipo N, y lo junto o lo acerco a otro material tipo P y los pongo juntos, ¿qué ocurre? Bueno, pues en el tipo N decíamos que lo que teníamos son huecos. Tenemos huecos. Esto está lleno de huecos. Vamos a intentar, vamos a hacer un poco de... debido a la contaminación, hay huecos. Hay sitios por aquí, por toda la estructura, lleno de huecos. Así. Y en el tipo P, lo que le sobran son electrones libres que tiene por ahí. Muy importante entender que aunque le sobren electrones en la estructura cristalina, no quiere decir que le sobren, que tenga electrones de sobra. Es decir, que la carga neta eléctrica de esta parte de aquí es neutra, no tiene carga. Y esto de aquí también. O sea, hay el mismo número de electrones que de protones. Bueno, pero ¿qué ocurre si acercamos estos dos materiales? Pues lo que ocurre es que estos electrones, si yo le pongo un campo
eléctrico, es decir, le pongo aquí un campo eléctrico, vamos a pintarlo con una señal que le ponemos así, estos electrones puedo intentar moverlos hacia allá si le pongo aquí un campo positivo y aquí uno negativo. De tal manera que los electrones tendrían tendencia a viajar en esta dirección. Ya sabemos que por convenio la corriente eléctrica pensamos que son cargas positivas que circulan en sentido contrario, pero aquí estamos yendo a la química y nos interesa ver realmente qué está sucediendo. Bueno, pues lo que sucede es lo siguiente, es que algunos de estos electrones se acoplan y rellenan los huecos que hay aquí. Y, por tanto, resulta que hay una zona aquí, vamos a pintarla así, en la cual la carga no es neutra. Esta zona de aquí, digamos que tendría ahora mismo tiene un exceso de electrones, porque se han colado todos estos de aquí, y aquí tiene un defecto de electrones. Es decir, que se carga con una carga positiva y esta zona con una carga negativa. Es decir, o dicho de otro modo, que en la unión N y P se produce una diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial. Vamos a ponerlo aquí. Diferencia de potencial. Es una diferencia potencial de una unión. De esta unión, ¿no? De tal manera que si todo esto está a un potencial y esto está a otro, hay una diferencia de potencial simplemente porque estamos permitiendo que electrones circulen en esta dirección. ¿Pueden circular electrones en la otra dirección? Pues va a ser casi imposible, porque aquí no hay electrones para saltar de un lado a otro. Es decir, ya tenemos la primera conclusión importante de la unión PN. Es la siguiente. La primera conclusión es que los electrones pueden circular en un sentido. La primera. La corriente eléctrica puede circular solo en un sentido. En un sentido. Es decir, desde aquí hasta aquí. Este es el sentido de la corriente, perdón, de los electrones. Luego veremos que la corriente, según el convenio, la corriente está circulando en este sentido. Vamos a ponerlo así. El sentido de la corriente. Pero estas, repito, que es el sentido de la corriente convencional. Lo que están circulando aquí son electrones en el otro sentido. El sentido de la corriente efectivamente es desde el polo positivo hacia el polo negativo. Bien. Entonces, conclusión número 1. La corriente puede circular solo en un sentido. Pero la segunda conclusión, que es importante, solamente pueden circular cuando se salta esta barrera de potencial. Esa es la siguiente conclusión. Solamente circula cuando se supera la diferencia de potencial de barrera.
¿Y cuánto es esta diferencia de diferencia potencial? Bueno, pues cuando estamos trabajando con el silicio, este es un silicio dopado, como hemos dicho, con aluminio, y este es un dopado con fósforo, incluso con boro. Entonces, la diferencia de potencial en el silicio es 0,7 voltios. 0,60 y pico, 0,7. Aproximadamente es 0,7 voltios. Es decir, que si yo solamente tengo una tensión aquí menor de 0,7 voltios, no va a pasar corriente. Y cuando sube la tensión por más de 0,7 voltios, sí conduce la corriente. Es decir, si pintamos aquí una gráfica y vemos la corriente que circula por la tensión que aplicamos, digamos que no conduce hasta un valor de aquí, vamos a llamarle V sub R. V sub R hasta ese momento no conduce y luego empieza a conducir y bastante abruptamente. Esta zona de aquí. O sea, a partir de aquí ya pasa la corriente. Vemos que por mucho que subamos la tensión, ya se dispara la corriente. Es decir, que cuando también sucede que para tensiones mayores, para V menor que R, aquí no conduce. Aquí conduce muy rápido, pero enseguida ya se produce como si fuera un cortocircuito. Entonces hay que tener cuidado de limitar la corriente a una corriente máxima, una corriente máxima que limitemos con un circuito. Bueno, este dispositivo, esta unión PN que hemos visto aquí, existe un dispositivo físico que se llama diodo, que vamos a dibujar otra vez aquí. El diodo se simboliza de esta forma, así, de tal manera que muestra el sentido en el que puede circular la corriente. Recordemos que estamos hablando de la corriente, el sentido de la corriente convencional. Esto es un diodo. Y luego tenemos también que algunos diodos son capaces de emitir luz, como es el diodo LED. El diodo LED se representa igual, solamente que le ponemos así unas flechitas, como diciendo, una o dos flechitas, como diciendo que es capaz de emitir la corriente. Este está fabricado con arseniuro de galio y tiene una tensión de referencia de entre 1,5 hasta 2 voltios. Podemos decir 1,8, por ejemplo, voltios. Es decir, necesitamos 1,8 voltios para que empiece a conducir. La diferencia potencial que se produce aquí en el LED, en el arseniuro de galio, es, como hemos dicho, aquí. Entonces, esto es solamente, como hemos dicho aquí, 0,7 es para el silicio, pero para el arseniuro de galio es aproximadamente 1,8. para el diodo LED. Bien. ¿Y por qué es importante conocer este valor? Bueno, aparte porque en el circuito podemos hacer nuestros cálculos, porque si queremos encender un LED y no queremos que se nos queme, porque si le dejamos pasar toda la corriente se nos quemaría, si alimentamos un LED o un diodo con una tensión mucho mayor que su tensión de ruptura, pues se rompe. Entonces lo que hay que hacer es, en el circuito, tenemos nuestro LED aquí, tenemos que limitar la corriente mediante un resistor. Con una resistencia ya tenemos el valor de limitado la corriente a un punto dentro de esta curva, de tal manera de que no quemamos el LED. Bueno, vamos a concluir repasando un poco lo que hemos hablado. Hemos hablado de lo que son los semiconductores, que están entre
los conductores y los aislantes, es decir, que conducen con ciertas circunstancias. La circunstancia para que conduzca se llama el dopaje. Dopaje. Es decir, la contaminación de el semiconductor con otro elemento. Si lo contaminamos con algo que tenga menos electrones, va a generar huecos, y si lo contaminamos con exceso de electrones, va a generar electrones de sobra. Lo importante es cuando unimos ambos tipos de semiconductores, que se nos produce una diferencia de potencial de contacto y solamente puede conducir en un sentido la corriente. Este dispositivo se llama diodo, y una versión del diodo que emite luz se llama diodo LED, es decir, el LED, Light Emitting Diode. Bueno, espero que hayamos aclarado y muchas gracias por vuestra atención.